Entonces, continuando en este caso con el desarrollo del cálculo y modelamiento de la escalera que tenemos en concreto armado, habíamos verificado ya que para aspecto de cortante, bueno, cumplía en este caso todos los resultados. A ver, vamos a ingresar de una vez ya el valor correspondiente. En el caso del cortante 2,3, estamos observando, vamos a ubicarnos por aquí. A ver, vamos a tratar de girar en este caso la estructura un poco. Vamos a girar. Y a continuación voy a acercarme, o bueno, a ver, quiero revisar, por ejemplo, el tipo de resultado que estamos obteniendo para los valores máximos. Bueno, a ver, mejor dicho, en cuanto a valores mínimos. En valor mínimo, lo que estoy observando es que prácticamente el mayor cortante que tendría en la dirección, a ver, atentos, el mayor cortante que tendría en la dirección 2 está siendo relativamente bajo, incluso menor que la cantidad de una unidad. Lo que sí estoy observando es que el mayor tipo de cortante, silencio por favor, se encuentra por este apartado, precisamente en este cambio de sección. Entonces, comenzamos a revisar el resultado y en este caso nos estaría saliendo, vamos a tratar de acercarnos, bueno, 3.098. Me parece que el otro cortante era mucho mayor, de 3.85, así que voy a restaurar la visualización mediante este botón y voy a pasarme al cortante 1.3. De esta manera, donde precisamente tenemos prácticamente el cambio entre el primer ascenso, el descanso y el segundo ascenso, en el caso de la escalera. Así que voy a aplicar un zoom para poder corroborar este tipo de resultado. Y bueno, me está saliendo prácticamente 368. A ver, voy a revisar para un solo elemento finito. Ahí lo tenemos, 3 punto tanto. Voy a acercarme en el dibujo y voy a utilizar este valor que finalmente estamos revisando en el SAP. Voy a ubicarme entonces por este apartado. Y aquí voy a colocar 3.682994, lo cual sería mi cortante último, ya que estoy verificando prácticamente para toda la escalera. Entonces, yo determino en este caso a partir de el coeficiente de disminución de resistencia para cortante, que sería 0,85 por, o el valor de phi, que corresponde en este caso para 0,85, por 0,53 la raíz de F'C, que es 210, y estamos trabajando para 1 metro de ancho de franja de la escalera. Recuerden ustedes, las cargas en este caso están siendo determinadas en toneladas por metro. Entonces, consideraría que mi ancho es en efecto 1 metro. Y tendría que el resultado lo estaría multiplicando por el peralte efectivo. Entonces, yo tengo que el cortante nominal que resiste en este caso la sección de la escalera que hemos planteado es de 8.17 toneladas y el cortante actuante sería de 3.68, con lo cual en efecto verificamos que no requerimos de estribos en esta parte. Vamos ahora a revisar para el apartado del cálculo de los momentos, tanto el momento positivo como el momento negativo. Vamos a verificarlo en ambas direcciones. Me dirijo en este caso a una restauración de la visualización y bueno, primero evaluemos a nivel longitudinal. Aplicamos y comenzamos a revisar.
Voy a aplicar un zoom, en este caso, para todo lo que corresponde al primer tramo. Comenzamos casi por valores cercanos a cero porque esto es lo lógico. Tenemos que en la parte inferior teníamos un apoyo articulado. En apoyos articulados, ¿el momento cuánto es? Cero, exactamente. Vamos avanzando y estoy observando que, por ejemplo, aquí tendríamos un momento de 0.48. Bueno, en este caso, para el primer tramo me está saliendo 0.49. Entonces, vamos a revisar. A ver, quiero corroborar en este caso. Bien, por lo tanto, por ejemplo, voy a trabajar para este valor de 0.494. Ustedes, lógicamente, ya cuando están presentando el proyecto a forma completa, pueden realizar otros cuadros complementarios, además del que estamos observando aquí, ¿no? Y voy a revisar el otro apartado. Tendría, en este caso, 0.668. Lo voy a dejar ahí para no ingresar tanto decimal. 0.668. Y vamos a tratar de verificar qué resultados estamos obteniendo en este caso. Por ejemplo, si yo determino en este caso para una barra de 3 octavos, como lo estamos observando aquí, tendría el siguiente resultado. Bueno, el peralte calculado estaría determinado para 12.52 centímetros. La cuantía que he determinado en este caso bajo la fórmula que les he comentado también para el diseño de vigas sería esta. Y finalmente el acero final que estaría calculando, bueno, prácticamente sería a partir de una cuantía mínima de 0.2018. ¿Por qué razón? Porque estamos observando que la cuantía calculada para ambos casos, bueno, es mucho menor que la cuantía mínima que vamos requiriendo. Entonces, acá, por ejemplo, estamos determinando que la cantidad de espaciamiento final, por ejemplo, sería casi, bueno, prácticamente a 30 centímetros. Esto determinado, bueno, con una barra de 3 octavos. En efecto, no estamos viendo, bueno, que para este tipo de escalera nos salga de repente mayor cantidad de refuerzo. Vamos a, bueno, también quiero indicarles, determinando estas longitudes, ciertamente en el primer tramo es un poco pequeña esa longitud. Vamos a ver entonces que el tipo de refuerzo quedaría de la siguiente forma. Debido a que mi cuantía ha salido bastante baja, en este caso 3 octavos, también hay que considerar que la luz es bastante pequeña. Acá, estimados estudiantes, siempre vamos a determinar a partir del reforzamiento que, por ejemplo, estamos observando en esa parte. Acá sí es importante. Por ejemplo, disponer de acero, por lo menos que sea del tipo longitudinal, en esta primera etapa. ¿Por qué razón? Para asegurarnos que de repente, pues, este tipo de cimentación no esté generando algún tipo de momento negativo en esta parte inicial, debido sobre todo a la cantidad de acero que va a anclar dentro de este cimiento corrido. Es más que nada para efectos de ir asegurándose. Bien, entonces, prácticamente, por ejemplo, en esta parte, ubicado a 2 centímetros, tendríamos que colocar nuestra barra de 3 octavos de esta forma. Y realizar, por ejemplo, un doblez de gancho estándar. Entonces, acá también, bueno, ustedes ya lo tienen porque esto lo hemos estado trabajando bastante, así que voy a revisar la longitud de desarrollo y empalmes por traslape.
Voy a revisar esta hoja de cálculo principalmente. Bueno, que ya prácticamente a estas alturas nos hemos tenido que acostumbrar a ello. En este caso el F'C es de 210 y voy a revisar. Primero, para el doblez de 3 octavos, yo tendría, a ver, vamos a ver, yo tendría que el gancho estándar o la longitud externa tendría que ser prácticamente de 11.4 centímetros. Entonces, esta longitud sería de 11.4. Quiero determinar la longitud de desarrollo, que en este caso la mediría principalmente desde este punto de el primer, donde se desarrolla el primer peldaño. Entonces, voy a revisar cuánto es mi longitud de desarrollo para 3 octavos y sería de 34 centímetros. Quiere decir que medido desde acá hasta esta altura, tendríamos, por ejemplo, 0.34 como mínimo. Ya lo pueden redondear, lógicamente, para una medida que se pueda construir respecto a este doblez. Principalmente en múltiplos, por ejemplo, de 2.5. Acá voy a indicar cuánto sería la distancia mínima. Ahora, vamos a concentrarnos en el refuerzo positivo. Bueno, como todo sigue siendo prácticamente de 3 octavos, a ver, por aquí también voy a tratar de crear o de recrear en todo caso el espesor final. A ver, voy a hacerlo con un rectángulo. Más o menos quedaría por ahí. Y voy a tratar de borrar esta pequeña longitud inferior para representar cómo queda finalmente todo el diseño. Entonces, en el apartado del momento positivo, estimados estudiantes, acá, ojo, ¿por qué razón les indico? El acero tiene que cruzar hacia la otra cara cuando estamos en diagonal. ¿A qué me refiero? ¿Por qué? Porque algunos tienen la mala costumbre de hacer el cruce ahí y de ahí dirigirlo hacia la parte inferior. Eso no se realiza. El objetivo acá con el refuerzo es que esto pueda cruzar hacia el otro lado. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a indicar en este apartado? Primero, voy a realizar mi acero de esta manera. Y vean ustedes, esto también tiene que ingresar en la parte de la cimentación. Es más, aquí tendría que prolongarse incluso mediante la longitud de desarrollo. Bueno, acá es muy posible que se supere, por ejemplo, este valor, así que realizaríamos este tipo de dimensión hacia abajo también midiendo, por ejemplo, 0.34 o disminuyéndolo en todo caso mediante un gancho estándar. De lo contrario, lo doblamos. Si me alcanza acá, en esta altura, el 0.34, lo completamos. De lo contrario, esto lo doblamos simplemente. Y a la parte superior, lo que tenemos que hacer en este caso, estimados estudiantes, es también cruzar hacia el otro lado. Se cruza esta barra. Recuerden ustedes que a partir de esta inclinación, en el caso de nuestro modelo, ya tenemos acero negativo. Bien, entonces quedaría de esta manera. Y esta longitud, bueno, por lo menos tendría que ser el 11.4 que hemos observado. Bien. Ahora, veamos también para el caso del momento, en este caso, negativo, ya que se encuentra por este apartado. Bueno, acá sí no nos queda de otra. A ver, acá también un poco se está cometiendo un ligero error, porque esto lógicamente se tiene que completar. Voy a completarlo. Y además
tiene que estar desde esta parte hasta llegar al tope del muro, de esta manera. Y aquí, por ejemplo, bueno, es decir, la losa tiene que estar completamente apoyada sobre el muro en el que descansa, no lo vamos a dejar al ras, si no, no hay apoyo. Entonces, aquí, a ver, voy a hacerlo con un fondo blanco mejor. De esta manera. Entonces, hemos determinado que para el caso del momento negativo, estimados, si aquí, por ejemplo, hubiera una viga, bueno, el doblez sí puede llegar hasta la altura total de la viga. En este caso ya no se puede más. ¿Por qué? Porque el apoyo es directamente sobre una pared de tabiquería, de albañilería confinada. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es doblar únicamente la barra de refuerzo para el acero negativo de esta manera. Hay que proyectar o hay que tratar de proyectar la longitud inclinada que tendríamos por este apartado. Más o menos vamos viendo. Cada longitud de elemento finito medía 0.32. Acá prácticamente, casi cuando llegamos al final, es decir, a 0.32, recién ya tendríamos el momento casi de cero, vean ustedes. Entonces, ¿eso qué implica? Que a partir de 0.32 tendría que extender la longitud de desarrollo de 0.34. De esta manera. Y a esa altura ya podría cortar mi barra de refuerzo. Acá estamos probando, bueno, con la barra de 3/8, porque de acuerdo al cálculo nos ha salido ello. En lo siguiente que vamos a determinar, por ejemplo, es para el reforzamiento mínimo de esta parte. Y aquí vamos a considerar de la siguiente forma. Aquí solamente iría prácticamente cuantía volumétrica, y también este acero tiene que cruzar. Pero lógicamente este acero no te está resistiendo algún momento. Así que esta dimensión sería de 0.11 nada más. Bien, de esta manera. Por lo tanto, para el primer tramo de la escalera ya tendríamos el detallado de esa forma, como lo estamos determinando aquí. Si nosotros hubiéramos hecho el cálculo del acero longitudinal únicamente como nos está quedando bajo esta situación, bueno, ya no tendríamos prácticamente nada más que reforzar. Al menos en este caso ya no tendríamos alguna otra consideración. A ver, sí, en efecto, aquí lo hemos colocado para el apartado del acero negativo, así que en este caso quedaría ahí nada más definido. ¿Qué es lo que pasaría con el acero transversal? Acá sí tenemos que verificar, estimados. Porque como hemos visto en el apartado del acero transversal, acá se está generando un gran momento. Ya de 0.70, a ver, vamos a ver de cuánto se generó. 0.706. Y aquí, bueno, acá es menor, 0.62. Vamos a calcular con 0.706. Vamos a ver qué pasaría, 0.706. Bueno, prácticamente, aún con ese tipo de momento, nos está saliendo 3/8 cada 30 en este caso. Si mayor es la longitud de la escalera, ya no les va a salir de 3/8. Es lógico que les vaya a salir, por ejemplo, de media de repente, o si ya tienen mayor longitud, por ejemplo, cuando tengan una escalera autosoportada, ahí sí les va a salir de 5/8. Bien. Todo depende de la longitud. En este caso estamos evaluando primero el tramo más pequeño.
Entonces, lo que estamos observando acá es que no requerimos mayor cantidad, así que nuestro primer tramo prácticamente quedaría definido de esa forma. El acero, que en este caso nos está saliendo de forma transversal, correspondería también a 3/8. En este caso, cada 30 nos había salido. Y aquí es importante, bueno, que en la parte inferior, por ejemplo, también se tenga, cuando menos, estas dos barras para poder realizar todo el armado. Esto ya no constituye diseño, sino más que nada un apartado constructivo. Y por aquí también tendríamos el detallado de nuestro refuerzo de esta manera, ¿no? Entonces, por aquí, por ejemplo, quedaría también el refuerzo destinado de 3/8 cada 30 centímetros. Pero todo esto de acuerdo siempre al diseño, en todo caso. Entonces, ahí tendríamos, por ejemplo, ese tipo de esquema para el primer tramo. Vamos a revisar ahora cómo nos queda para el segundo. Ahora me concentro nuevamente en el momento 2,2. Y por ejemplo, bueno, acá me está saliendo un valor que es un tanto mayor, pero estimado, si para 0,70 nos ha seguido saliendo, bueno, a 0 de 3/8 cada 30, eso implicaría que en este apartado tampoco nos estaría saliendo a 0 de repente adicional. Lo que estamos observando al menos en este tramo de aquí, porque el resto de fuerzas no superaron el 0,70, que prácticamente hasta el momento ha sido el momento más crítico. En ningún caso vemos que lo haya superado. Y ahí lo estamos determinando. También vamos a revisar ahora qué es lo que pasaría entonces con el momento 2,2. Con el momento 1,1. Acá nos ha salido un resultado de 0,62. Tampoco ha superado el valor de 0,706. Entonces, prácticamente esta escalera quedaría solamente para este tipo de diseño nada más. Es decir, no se estaría saliendo mayor cantidad de refuerzo de acuerdo al menos lo que hemos estado considerando en este apartado. Bueno, también hay que tener en cuenta que en cierto modo estas longitudes en sí han sido un tanto pequeñas. Cuando, por ejemplo, sí podríamos determinar que nos salgan mayores valores. Bueno, por ejemplo, cuando tienes una escalera de un hospital, o también de repente, pues, cuando tienes una escalera de una institución educativa, donde estas luces suelen ser, en efecto, más grandes. Así que todo va a depender prácticamente de la longitud que tengan ustedes en este caso. Aquí, por ejemplo, hay que indicar la longitud. Acá ha sido un poco más grande, de 2,15, y el descanso ha sido de 1,15. Algo que está siendo un poco más elevado que el 1,75 que nosotros vemos acá. Entonces, en efecto, pues va a depender de eso también. Ahí de repente, a ver, se podría verificar qué es lo que pasaría con este otro tipo de resultado. Algo que nos está faltando sería el dimensionamiento, en este caso, de la cimentación. Entonces, acá el objetivo es, primero, determinar una adecuada altura para tratar, por ejemplo, de evitar cualquier tipo de topsoil y en todo caso que se tenga un cimiento adecuado. También hay que indicar, si de repente necesitas profundizar este tipo de peralte o de altura del cimiento, bueno, lo que se tendría que hacer ya es sí o sí trabajar este valor bajo un empotramiento. Y eso, lógicamente, te va a mover todos los resultados que se hayan determinado, como correspondería, ¿no?
Acá lo que sí estamos observando es que ninguno de los resultados supera en efecto el valor que hemos calculado. A ver, para el momento, ahí de repente tendría un valor de menos 1,54. No vemos que hayamos tenido mayor resultado. Es más, aquí nos ha salido bastante bajo. Vamos a determinar ahora, estimados estudiantes, el tipo de cimiento que nosotros tendríamos. Voy a cerrar esta parte, me voy a pasar a esta vista. Quiero corroborar que mis fuerzas en este caso están siendo determinadas en toneladas, así que verifico que el sistema de unidades esté en efecto en toneladas. Voy a buscar por este apartado, por ejemplo, el cálculo de reacciones. ¿Con qué tendríamos que dimensionar la cimentación? ¿Con cuál combinación? ¿Peso propio, carga muerta, carga viva, la combinación 1 o servicio 1? ¿Con cuál se diseñaba? ¿Bajo qué carga se dimensionan las zapatas? Por servicio. En este caso sería para servicio 1. Aplicamos y en este caso, estimados estudiantes, aquí vamos a revisar únicamente las reacciones. Entonces, a ver, atentos. Cuando se realiza el cálculo separado, por ejemplo, de escalera, ¿qué es lo que tú tendrías que hacer? Determinar, por ejemplo, todos estos vectores, sumarlos y dividirlos entre toda la longitud que tenemos en este caso, para tratar de repartir a modo, en todo caso, de una carga distribuida por metro lineal. Es un modo simplificado de, por ejemplo, si tienes una escalera, de ingresar esas fuerzas dentro de tu sistema porticado. Bien, pero lo más recomendable que les indico es que cuando tengan una escalera que no ha sido separada de la estructura, es mejor considerar el modelo de la escalera apoyada, por ejemplo, sobre las vigas. Bien, vamos a revisar, por lo tanto, aquí. Acá solamente me interesa revisar los resultados que yo tengo a nivel de la base. En este caso tengo que insertar el número de celdas suficiente para que en efecto tenga todos mis resultados. Acá yo tengo un total de 5 nudos. Tenemos 5 nudos en total. Entonces, voy a comenzar a verificar los resultados que en este caso vamos obteniendo. Me voy en este caso a Display, mostrar tablas. Voy a revisar resultado de nudo, reacciones, y voy a buscar tabla de reacciones y voy a indicarle al programa que solamente me filtre la carga de servicio 1. Acepto, aceptamos y tengo que concentrarme en la resultante de la fuerza 3. Voy a copiar en este caso con control C y pegamos por este apartado. Ahí lo tendríamos. Entonces, sumamos en este caso todas las reacciones de todos los elementos finitos que hemos calculado y lo que hay que hacer en este caso es dividir este resultado sobre el ancho total que tiene nuestro lado de la escalera, que sería 1.275. Ahí tendríamos la reacción por metro lineal. El objetivo aquí es comparar en función de la capacidad portante que estamos teniendo. Bueno, por ejemplo, acá tengo una capacidad portante de 1.54. Por lo tanto, se ha asumido, por ejemplo, estas dimensiones, una base de 0,50 y una altura de 80 centímetros. Vamos a ver por aquí. Ahí está la altura de 80 y la base sería de 50 centímetros. Bien, lo mismo que estamos observando en este dibujo. Por lo tanto, primero realizamos el siguiente cálculo. A la reacción que yo tengo le voy a sumar el peso de, en este caso, el cimiento, del cimiento que hemos considerado.
sería 50 por 80 multiplicado por 2.400, porque estamos hablando de concreto armado. Y tengo que esta sería mi reacción total. Entonces, lo único que me queda en este caso es, bueno, hacer una conversión de unidades para que dividamos este valor de reacción sobre el ancho que tenemos. Y ahí tendría mi resultado ya a nivel de esfuerzo, 1.37. El objetivo aquí es que este esfuerzo que ejercemos sobre el suelo no supere la capacidad portante. ¿Bien? Porque si la supera, bueno, vamos a suponer que hubiera pasado, por ejemplo, con 0.30, no cumplimos. Con 0.40, tampoco. A partir de 0.50 es como llegamos a cumplir con el ancho de la cimentación que hemos asumido. ¿Qué hubiera pasado si de repente, pues, el suelo, vamos a suponer, ¿no? Hubiera sido muy malo, 0.90. Entonces, por ejemplo, comenzaba de repente a incrementar mi ancho, a ver, a 0.60, no me cumple, a 0.80, tampoco, a 0.90, y como ya me salió de 0.90, cimentación armada. ¿Qué es lo que hago? Cambio mis apoyos y con paciencia y buen humor comienzo a recalcular todo. Tengo que volver a determinar los momentos porque si esto lo cambias a empotramiento, lógicamente varían todos los resultados. Entonces, hay que tener en cuenta, estimados estudiantes, que, por ejemplo, un apoyo empotrado, acá se te va a generar momentos que sean negativos. Y va a cambiar todo el resultado del diagrama de momentos que tenga para esa escalera. Por eso, importante, estimados estudiantes, el manejo del software siempre va acompañado de un cálculo manual, siempre va acompañado de los criterios de estática que se han tenido, pues, bueno, de estática, resistencia, análisis, que se han logrado a lo largo de toda la formación en pregrado. No es igual que tú tengas un apoyo articulado respecto, por ejemplo, a un apoyo empotrado. Les comento, por ejemplo, aquí. Cuando tú ya entres a realizar talleres de modelamiento y cálculo de edificaciones de albañilería confinada, ¿qué es lo que pasa? Acá los apoyos de los muros portantes no pueden ser empotrados. ¿Por qué razón? Porque el mortero no te resiste momento. Tienen que ser articulados. En ese caso, todo parte de un criterio adecuado. Entonces, de igual forma, se tiene que revisar adecuadamente el tipo de criterio que se tenga. Bueno, de esta forma vemos cómo ya hemos calculado la cimentación. Ahora, verifiquemos cómo finalmente quedaría. A ver, ahí vamos a dejar el zoom. ¿Cómo estaría quedando el refuerzo de la parte superior? La parte inferior ya la vimos. Estimados estudiantes, recomendación en su detallamiento, no coloquen todo. O sea, no coloquen el tramo 1 junto con el tramo 2. ¿Por qué? Porque se va a confundir ahí el operario que va a necesitar ejecutar la escalera. Sepárenlo. Hay que separar en un corte el tramo 1 y luego el segundo tramo, para que eso quede mejor definido, si no hay una confusión de aceros. Bien, entonces veamos cómo nos queda ahora el tramo 2. Ya revisamos, bueno, en este caso en los momentos. Así que ahora nos toca revisar cómo estaría quedando el segundo tramo. Bueno, a ver, perdón, parece que no estamos recordando correctamente. Bueno, en el segundo tramo hemos visto que los momentos no superan, primero en cuestión de cálculo. Entonces, vamos a revisar ahora cómo nos queda el detallado. Ya casi tenemos que observar. Por ejemplo, acá yo estoy observando que en esta región de color un tanto verde,
tenemos una zona, por ejemplo, de momentos que son negativos. Por aquí tenemos una zona para momento positivo. Fíjense que en esta parte central, acá gobierna principalmente ¿qué momento? El momento positivo en ese caso. En esta esquina está gobernando un pequeño tramo de momento negativo, luego se vuelve positivo, como estamos observando. Y por aquí, principalmente en este volado último que tenemos, bueno, prácticamente todo está en momento positivo y están arrojándonos valores un tanto bajos. Entonces, veamos cómo realizamos el detallado final. Primero vamos a comenzar por la región principal de momento positivo, que es toda esta zona azul que estamos identificando, ¿no? Por lo tanto, como la zona azul en este caso es más importante, como lo estamos observando aquí, fíjense ustedes, nuevamente extendemos el acero y en este caso hacemos el doblez de esta manera. Y acá por la parte inferior también tenemos que hacer ese tipo de doblez. Quedaría de esta forma. Es más, acá también podemos optimizar, porque también podríamos incorporar la continuidad, por ejemplo, de esta barra de refuerzo hasta el final. A ver, vamos a ver. Me parece que sí, porque el tramo de momento negativo es corto y de ahí continúa otra vez un momento positivo. Entonces, ¿para qué vamos a estar recortando lo que una vez les comenté, ¿no? En la exposición. No vamos a estar recortando el acero, pues, por pequeños tramos, es decir, un pequeño tramo sí, el otro vacío y luego lo volvemos a continuar. Mejor, es más conveniente continuarlo. Hay que también un poco, al momento de reforzar acero, hay que pensar sobre todo en facilidades que se puedan tener para la ejecución. ¿Bien? Porque si no, también, bueno, lo molestamos ahí demasiado al operario. Y ese no es el objetivo. El objetivo aquí es tratar de brindar facilidades al momento de que esto se vaya a ejecutar en obra. ¿Qué hemos determinado en este caso? Por ejemplo, acá tenemos que tener un especial cuidado. Porque les comento, yo no puedo realizar el refuerzo del momento negativo haciendo esta curva, bueno, en obra se lo conoce como a la mala. No puedo hacer ese tipo de doblez. Siempre, cada vez que doblamos el acero, tiene que cruzar hacia el otro lado. Entonces, eso estaría completamente incorrecto. Lo que vamos a hacer aquí es comenzar desde el apartado de la losa hasta este otro punto y a partir de acá realizar, por ejemplo, el doblez hacia arriba. Ahí no queda la situación, porque acá todavía me está quedando un momento negativo por saldar. Entonces, veo hasta dónde, en este caso, mi momento es de 0, bueno, prácticamente a partir de 0,32 en adelante. Ahí está, en 0,32 más 0,34 nos da 0,66. Quiere decir que desde este, a ver, vamos a ver hasta dónde se proyecta, desde este cruce 0,66 hacia arriba. Vamos a hacerlo con otro color, ¿bien? Hasta, a ver, más o menos quedaría por ahí, por esta altura, hasta medir 0,66. Este acero no lo puedo tampoco doblar a la mala arriba. Tengo que proyectarlo hasta la cara inferior. En este caso sí tengo que asegurarme con la longitud de desarrollo. A ver, vamos a ver en la parte inferior hasta dónde no necesitamos momento.
A ver, acá sería 0,32. No, es de 0. A ver, acá sí mide 0,30 cada elemento finito hasta 0,60, hasta el otro lado prácticamente. Tendríamos 0,60 más 34, 0,94. Casi que se va hasta el apartado final. Hasta ahí. Entonces, de esa manera es como tenemos que ir más o menos pues detallando nuestro acero de refuerzo en este caso. Por acá tenemos también un momento negativo en este último cruce. Entonces, nuevamente, bueno, ya saben, con la longitud de desarrollo hay que proyectar hasta esta parte, verificar si es que mediante la longitud de desarrollo llegamos hasta aquí, y acá si no nos cumpliera, bueno, podemos realizar ese tipo de doblez vertical. De hecho, acá tenemos una viga de Intel, así que hay que aprovecharla, ¿no? Aquí podemos bajar en este caso. Bajaríamos, es decir, realizaríamos el doblez del acero hasta esta medida. Ahí sí lo podemos realizar. Y esto quedaría para este apartado superior. Finalmente, bueno, acá también tengo que complementar. ¿Qué vamos a hacer con rojo, el último? Aquí, por ejemplo, a ver, quiero determinar para esta parte. Partiríamos de esta manera, bueno, porque acá también tenemos acero del tipo positivo, hasta acá, más o menos hasta esta altura, y realizar este tipo de doblez. Porque, bueno, acá ya caeríamos en la región de momento negativo, solamente basta con 11 centímetros. Y finalmente acabar el doblado hacia esa parte superior, o en todo caso, bueno, acá incluso también lo podríamos realizar hacia la parte inferior, dependiendo de cuál tenga mayor longitud, porque en este caso la mayor longitud, bueno, va a resultarnos más práctico al momento de ejecutar esa parte. Y finalmente, bueno, el acero transversal también habría quedado, recuerden ustedes, como 3/8 cada 30 en este caso. Habría que ir colocándolo, bueno, ya ahí, por ejemplo, estimados realmente, por ejemplo, armar escaleras en Revit es un dolor de cabeza. Aquí nos apoya mucho mejor el teclado, o mucho mejor es también el Structural Detailing. Porque realmente este tipo de armado sí se te va a complicar demasiado, por ejemplo, en Revit. Ahí sí es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque el motivo de Revit es que trabaja prácticamente por longitudes elemento. Entonces es un poco complicado llegar a determinar ese tipo de cortes. Ahí se complica bastante. De repente, pues, te ayudaría un poco mejor quizás trabajarlo, bueno, a nivel de AutoCAD. En todo caso, si es que no se podría hacer de la otra forma. Pero eso siempre ya depende del proyectista en este caso. Por ejemplo, aquí solamente vamos a completar el dibujo. Quedaría de esta manera. Por lo tanto, nuestro acero de refuerzo quedaría, bueno, prácticamente en todas estas direcciones como 3/8 cada 30 para este tipo de cálculo un tanto sencillo que se ha determinado. Como les repito, a mayor longitud o a mayor luz que tenga la escalera, lógicamente ahí nos va a salir ya de media, vamos a tener reducción en este caso de distancia de acero de refuerzo. Muy bien. ¿Alguna consulta hasta esta parte? Por ejemplo, ¿qué les voy indicando? A ver, estimados, para el caso de su trabajo, esta tabla de cálculo
la completan por reportes. Es decir, por ejemplo, en el primer tramo, ustedes calculan un momento positivo y un negativo. Ya, esa captura la adjuntan a su informe. Para el segundo tramo, también un reporte de momento positivo y negativo. Va mediante otra captura. Y también verifican a ver qué tal está que sale para el acero horizontal, en este caso. Para verificar sobre todo. Porque más o menos, a pesar de la dimensión o que se incremente, digamos, la altura o la longitud, vas a tener un tipo de distribución algo similar a lo que estamos viendo aquí. Bien, y acá, bueno, en este apartado del curso que estamos observando, no es, digamos, el objetivo de que de repente ustedes estén considerando otro tipo de geometría. Pero ya más o menos vayan observando, estimados. Vamos a revisar de repente, pues, a ver, el apartado 1, más que el apartado número 2. ¿Cómo sería este modelamiento? Acá hay una funda. Esta parte tendría que estar empotrada. Y es el único apoyo que tienes en este caso. Entonces, ¿eso qué genera? Bueno, que los momentos y cortantes sean mayores. Eso es lo que sucede en una escalera denominada como autosoportada. Y acá el objetivo es que sí tienes que diseñar, bueno, como ya el apoyo es empotrado, ya no puedes realizar el modelamiento, pues, digamos, a partir de una articulación. Acá sí tienes que determinar hasta dónde se va empleando la longitud de la zapata. Bueno, porque prácticamente va a tener que estar apoyada debajo de ese jardín, ¿no? Tiene que ser en ese caso una zapata excéntrica para poder soportar toda esta transmisión de fuerzas. Ese es en ese caso. Vamos a ver otros tipos, pero a ver, quiero determinar si... Acá, por ejemplo, ¿cómo es el modelamiento? Es mediante elemento tipo área, pero ¿dónde está el apoyo? El apoyo está prácticamente en toda esta especie de columna central. Entonces, ahí se va, vean ustedes, es lo suficientemente robusta. Ahí se va a producir toda la longitud de desarrollo que requieren todos estos peldaños. Porque es como si realizaras el modelamiento de una viga en voladizo. Y en ese caso, bueno, se tiene que introducir el acero con la longitud de desarrollo. Estas escaleras transversales, por ejemplo, en voladizo. ¿Qué es lo que pasa? A veces tienes edificaciones en albañilería. Entonces, acá el objetivo es que cruce una viga por toda esta zona para que ahí puedas incrustar el acero de refuerzo. El objetivo es que esta unión sea considerada como empotrada. Lógicamente, hay que tratar de que el acero que te salga, bueno, sea lo menor posible, teniendo en cuenta que si esa es una pared de albañilería, no tienes mucha longitud de desarrollo. Entonces ahí hay que tener un especial cuidado en todo caso. Porque, por ejemplo, a ver, vamos a ver, la longitud por desarrollo de gancho estándar acá es de 15. ¿Eso qué implica? Bueno, que posiblemente esa pared tenga que cuando menos tener un aparejo ¿de qué tipo? Si es de, claro, tendría que ser de cabeza. ¿Por qué? Porque si es de soga estás con las justas, el recubrimiento ya te quitó la longitud de desarrollo, no llegas. Entonces sería mejor colocar el ladrillo de cabeza y ahí sí vas a cumplir con esa dimensión, por ejemplo, para 3/8. Acá, en lo posible, hay que tratar de que te salga 3/8 o cuando mucho medio. Ya si te sale más, va a ser en vano, porque no va a anclar. Entonces, diferentes tipos, o para cada tipo de diseño hay que considerar la forma de modelado.
Por ejemplo, acá, bueno, la ventaja es que son prácticamente como elementos solamente emboladizos. Algo más importante es, por ejemplo, cuando se tienen escaleras en caracol, porque ahí se producen otro tipo de esfuerzos a nivel radial y perimetral. Porque hablas de, bueno, en ese tipo de escaleras en caracol, hablas de, en este caso, desarrollo de tensiones. Entonces, para ese tipo de escaleras sí hay que tener algo más de revisión. Y bueno, por lo demás ya se tendrían otras escaleras metálicas que ya quieren, en este caso, otro tipo de análisis que ya no sería considerado para concreto armado. Bien. Bueno, esto sería prácticamente todo lo que se ha querido enseñar, en este caso, a lo largo del contenido de este curso de concreto armado, en esta primera versión que estamos teniendo. Entonces, estimados estudiantes, nuevamente, queda para ustedes la revisión del cálculo a partir de cargas sísmicas que ha sido adjuntado en la semana 14. Ahí el objetivo es complementar, o sea, hacer el complemento con muros estructurales. Ahí se tiene que revisar ese cálculo, determinar, por ejemplo, elementos de borde e ir revisando exhaustivamente la norma E060 para el apartado de muros. Bien, eso ya queda entonces para que cada uno lo vaya revisando. La próxima semana, a ver, como hemos quedado, ya se tiene el orden de los grupos respectivos. Una vez más, vamos a indicar esto principalmente para que no se olviden. El día jueves exponen los grupos de Mayra Sánchez, Marcos Jauregui, Eric Rudney, John Julón, y el día viernes le toca a Clever Sánchez, Rosa Romero, Horacio Díaz y Gali Vigo, en el mismo orden que se ha tenido para la exposición del AT3. El objetivo, levantar las observaciones y complementar estos dos últimos diseños que hemos realizado. Bien, hasta aquí alguna consulta. ¿Está claro? Muy bien, entonces hasta aquí es donde se ha querido enseñar. Estimados, les recomiendo no dejen de estudiar, hay que capacitarse constantemente, porque sigue avanzando la ingeniería y bueno, las normativas también se van actualizando. Vamos a finalizar la grabación. También por esta parte.